¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde la página de Jóvenes Torre Fuerte y pues el día de hoy vamos a hacer nuestra primera temporada o nuestro primer intento de podcast. Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Con ustedes un servidor, mi nombre es Alex Uribe. Les presento a mi hermano Saúl Ballina y a mi hermano Elías Márquez. ¿Cómo están? Hermanito, mucho gusto me da estar aquí. Estamos bien y contentos de iniciar este proyecto. Me da mucho gusto. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Igual me siento muy bien y muchas gracias por la invitación, hermano Elías. Bueno, pues estamos para servir y vamos a iniciar esta charla. Hay muchos temas controversiales hoy en el mundo y a lo largo de la historia que yo creo que a todos como creyentes y no creyentes nos han inquietado de cierta forma y hemos siempre querido encontrar como una respuesta en muchas fuentes y en diferentes lugares. Y el día de hoy vamos a tratar de hablar de lo que es un poquito lo que es la identidad y el propósito de vida. De antemano quiero pedir una disculpa por el ruido que se escucha, ya que estamos cerca de una avenida y a lo mejor se perciben sonidos de autos o motos, pero vamos a tratar de editar el video para que no se escuche tanto ese sonido, pero esperemos que todo salga bien y que nuestra voz se escuche. Empezamos con este conversatorio y la pregunta principal sería, ¿tenemos identidad? O sea, cuando nacemos, venimos con una identidad o esa identidad lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo y la sociedad nos la va dictando. Yo creo que no, yo creo que desde que nacemos ya tenemos predefinida una identidad que Dios nos ha puesto, pero me gustaría escuchar lo que ustedes piensan, hermano Saúl, y después Elías. Adelante, hermano. Ok. Pues mira, hermano, es un tema que hay que meditar bastante, pero según la Escritura, porque nosotros nos vamos a basar a lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo otra fuente y creo que es suficiente, al menos para mí satisface mis necesidades. La palabra de Dios dice que todos fuimos creados por Dios y todo tiene un propósito. Así que yo creo que todos tenemos un propósito cuando venimos, una identidad que debemos formar también, porque es necesario formar una identidad. A ver, ¿qué opina usted, mi hermano? Yo también opino lo mismo, que tenemos una identidad y con un propósito hemos nacido y fuimos plantados en esta tierra. Yo pongo como ejemplo a Jesús. Él sabía con el propósito al que venía aquí al mundo. Y en Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si Dios sabía que en este caso Jesús, cuál era su propósito, también nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Amén. Es todo. Amén. Sí, es bien importante esto y me gustaría recalcar dos puntos. El primero es que nosotros nos vamos a basar en lo que dice la Biblia, porque así lo hemos creído,
a los que nos están escuchando, obviamente algunos de nosotros pensábamos que no había un propósito para nuestra vida e inclusive que nuestra identidad nos la ponía la sociedad. Al menos yo al principio llegué a creer eso y estaba completamente errado y ahora me doy cuenta que sí tengo una identidad y que tengo un propósito. El problema muchas veces recae en que, creemos que somos personas autónomas y creo que el diseño que Dios tiene para nosotros o lo que Dios ha dicho sobre nosotros es que nosotros no podemos dirigirnos porque al intentar hacerlo pues nos equivocamos, erramos muchas veces en tratar de buscar nosotros mismos nuestro propósito, inclusive nuestra identidad, podemos caer y somos como un barco sin timón que las olas del mar pues se las lleva de un lado a otro. Yo pienso eso, o al menos eso es lo que yo he aprendido, que sí tenemos un propósito y que la palabra de Dios es suficiente y es basta para guiarnos a ese propósito y dirigirnos a esa identidad que Dios nos ha dicho que tenemos. Pero me gustaría escuchar también lo que ustedes piensan, hermanos. Sí, mira hermanito, vamos a diferenciar aquí dos cosas. Uno es el propósito. ¿Tenemos un propósito al venir a esta tierra? Sí, pero la identidad creo yo que se va formando ahí. Permíteme explicar un poco. Por ejemplo, el modelo bíblico es que somos criados en una familia. Si fuéramos criados en una familia que tiene valores, temor de Dios, conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, como es el modelo correcto que Dios quería, el propósito que Dios tenía para las familias. Dios instituyó el matrimonio para formar a los hijos, instruirlos, guiarlos, formarles una identidad. Dividimos entonces, traemos propósito de Dios, sí, pero tenemos que ser formados en una familia. Si ustedes observan, el mundo está en un desorden. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, muchas de las personas no han sido criadas en un hogar conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, y entonces se malforma la persona en su carácter, en su parte espiritual, se deforma y aparte entra después el medio ambiente donde se cría una persona. Entonces creo yo que la identidad se va formando. El problema es formarnos sin los valores, sin la palabra de Dios, sin la guianza de el modelo que Dios tiene para nosotros. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pero que tenemos un propósito al venir a esta tierra, sí lo creo. Adelante, hermanito, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con el hermano Saúl. Siempre me lo han dicho mis papás, que el hijo no aprende de lo que ve del padre. Y obviamente así lo hemos visto en las calles. Los que fuman, toman, todo eso, pues es porque sus padres lo hacen o también porque los hijos son rebeldes. Y cómo uno va formando la identidad conforme a la palabra de Dios, como los padres lo van instruyendo.
desde que nacen hasta que los padres se despojan de ellos cuando los hijos deciden irse, o cuando se casan. Ahí se ve realmente cómo el hijo fue formado en los buenos principios o malos principios que les dieron los padres. Eso es todo. Amén. Sí, sí, correcto. Sí estoy de acuerdo. Sí hay una parte moral, nos la inculcan desde que somos pequeños en casa. Y también está un poquito la contraparte, ¿no? Hay personas que pues nacen y crecen en un ambiente donde no hay moralidad. Y igual hay familias que no creen en Dios y crecen en ese ambiente, pero yo sé que hay esperanza para ellos, hay esperanza para todos, porque Dios ha venido a eso, Dios ha venido a darnos esa esperanza y de cierta forma a hacernos ver de que no somos completamente autónomos. Yo creo que el problema, el problema que tenemos cuando no conocemos de Dios es que pensamos que somos autónomos completamente y eso pues obviamente, como lo dije en un principio, pues nos llega a equivocar, a hacer cosas equivocadas. Yo había notado aquí algo que me llamó la atención y es que hay que entender que somos creación de Dios y hay que verlo desde ese punto de vista para poder entender un poquito esto y obviamente creyendo que la palabra es suficiente y que nos va a guiar a encontrar ese propósito, pero el hombre solo existe porque Dios lo hizo, eso hay que verlo y está obligado en todos los sentidos a servir a su creador. Yo creo que esa es parte del propósito que como somos creación de Dios, estamos obligados a servir en todos los sentidos a Dios. Y desgraciadamente el pecado que traemos de nacimiento todos, pues nos hace creer lo contrario, inclusive nos hace creer que nosotros de cierta forma podemos asumir el papel de Dios. Y yo creo que ahí es donde se empieza a distorsionar todo y donde todo se empieza a venir abajo. Y es cuando empezamos a declarar la autonomía. Y quiero nombrar un pasaje de esto que me llama mucho la atención, que es cuando la serpiente le dice a Eva, ¿no? Que dice en Génesis 3, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, haciéndole referencia que si ella comía de ese fruto, pues de cierta forma iba a ser como Dios, o sea, iba a tener como pues, esas características de Dios, pues, los atributos de Dios, y yo creo que ahí es donde todo se viene abajo, cuando el pecado nos hace creer que nosotros no necesitamos de Dios para nuestro propósito. ¿Usted qué piensa, hermano? Qué interesante. Qué bueno que tocaste esa parte pues, del origen, el pasaje de la serpiente. Mira, Dios creó a Adán, el primer hombre, y la primer mujer. Quiero decirte que los creó, digamos, con la capacidad de decidir, lo que llamamos libre albedrío. Dios crea al hombre y le dice, y a la mujer obviamente, de todo árbol del huerto puedes comer, de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. Quiero que notemos algo. Dios le está dando al hombre la instrucción correcta para que le vaya bien.
pero dota al hombre de libre albedrío, de voluntad. Notemos una cosa, en el huerto había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo le prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el hombre, aunque es autónomo, quiero decir, tiene libre albedrío, pero necesitamos una dirección, necesitamos una guía, porque no tenemos la capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Dios les dijo, hagan esto y vivirán. Si ustedes comen de ese árbol, morirán. El decir morirán, hay mucha profundidad ahí. En todo sentido morirán, no solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual también. Y entonces el hombre paseaba por el huerto, tenía libertad de comer de todo, pero un día fue puesto a prueba si prestó atención o prestaba atención a las palabras de su creador. Y entonces ahí dice que la serpiente, obviamente, identificándose con el enemigo de Dios, el diablo, los tienta, los prueba y le hace una pregunta gancho a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Obviamente requería una respuesta y la mujer dijo, no nos dijo que no comiéramos de todos los árboles, solo de este árbol, porque el día que comamos de él moriremos. Y Satanás dijo, no morirás, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Número 1, está Adán y Eva escuchando otra voz. Hay otra voz. Quiere decir que el hombre se enfrenta durante toda la vida a dos voces. Una, la instrucción de Dios para el bien, para que vivas bien. Y otra, que te quiere probar si realmente estás obedeciendo, pero tienes voluntad. Entonces, dice la palabra que Eva vio el árbol y le pareció agradable a la vista y bueno para alcanzar la sabiduría. O sea, proporcionaba algo, una autonomía, un conocimiento, pero un conocimiento fuera de la palabra de Dios. Entonces, esto nos indica que todo ser humano tiene que tener esas dos voces. Una es la palabra de Dios que está escrita ahí, ha quedado escrita, y otra es los pensamientos que vienen a mi corazón, a mi mente, que me indican lo contrario a lo que Dios dice. Desde ahí empieza a formarse una identidad. ¿Con quién me voy a identificar? ¿Con mi creador o con otra voz extraña? Disculpa que me he extendido un poco, pero es que esa es la raíz. De ahí viene todo el problema de la humanidad.
que generalmente nadie quiere escuchar la voz de su creador. Quieren escuchar lo que agrada a su mente, lo que su mente les dice. Y siendo que no somos capaces de tener un discernimiento espiritual suficiente, y más si estamos fuera del conocimiento de nuestro Creador. Entonces, no me extiendo más, hasta ahí quiero dejar esta parte. Amén. Espero no haya sido muy aburrida. No, hermano. Adelante, Elías. Lamentablemente no hemos sabido, o la gente no ha sabido poder escuchar la voz de Dios. Se ha basado en escuchar otras voces ajenas a las de Dios. ¿Y cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? Es simplemente reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entregar nuestra vida completamente a Dios y bajarle el volumen al mundo. Así vamos a poder escuchar realmente la voz de Dios. Y también Dios nos ha adoptado sobre el libre albedrío y nos ha dejado decidir qué vamos a escuchar. Pero hay una parte de la palabra que dice Dios, hay dos caminos, el bueno y el malo. Y Dios nos ha aconsejado que vayamos por el camino bueno. Pero nosotros tenemos la decisión y yo les recomiendo ir por el camino bueno. Eso es mi punto. Amén. Amén. Qué interesante todo esto. Y es y es bien importante esa parte de la palabra con la serpiente y Eva y obviamente Adán. Me llama la atención porque el pecado siempre va a llegar a nuestra vida. El pecado nos va a incitar a hacer lo malo y pues tristemente nacemos con eso y lo traemos ya de nacimiento. Y durante toda la vida siempre va a venir esa tentación, siempre va a venir a esa voz a nuestra cabeza de que esa voz engañosa de hacer, de aparentemente vendernos un deleite, pero que detrás de eso hay un gran vacío. Y el pecado es eso, es actuar de manera autónoma y usurpar la autoridad de Dios, o sea, hacerla a un lado. Escuché que alguien dijo que una vez que el pecado siempre decepciona y nunca satisface. Siempre cuando alguien cae en pecado o escucha esa otra voz y la sigue, aparentemente detrás de eso hay una satisfacción, pero es una ventana de humo que nos engaña completamente y obviamente después de eso, después de esa aparente satisfacción momentánea que nos pudiera traer ese deleite o esa tentación, pues viene un golpe de arrepentimiento y de depresión que nos va a llevar a un vacío que no lo vamos a poder llenar con nada, sino solamente con Dios. Con Dios se puede llenar ese vacío. ¿Usted qué piensa, mi hermano? Mira, ¿qué es pecado? En palabras más simples, es hacer lo contrario a lo que Dios en su infinito amor nos ha dicho que hagamos. Eso es pecado, hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Si Él nos dice no es bueno robar y nosotros hurtamos, eso es pecado, hacer lo contrario a lo que Dios nos dice. Y si hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, nos va a ocasionar dolor, vacío, desengaño,
insatisfacción. ¿Por qué las personas, y yo estoy seguro que los que nos escuchan, sobre todo aquellos que todavía no conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algún día o siempre viven con un vacío en su corazón? Hay una insatisfacción en su alma y ese vacío lleva a depresión, ese vacío lleva inclusive hasta el suicidio. Nada lo llena y lo quieren llenar con más desobediencia, y entre más desobediencia, más vacío, porque ese vacío que se siente solamente se quita cuando volvemos a nuestro Creador, cuando volvemos a Dios, cuando volvemos a prestar atención a su palabra. Así es como vamos adquiriendo nuestra identidad. ¿A quién nos parecemos? Identidad. ¿A quién nos parecemos o nos queremos parecer? La palabra de Dios nos enseña que nuestras acciones nos identifican con quién nos parecemos. Los fariseos, que atacaban mucho al Señor Jesucristo, los religiosos que conocían la palabra de Dios, actuaban de una manera pecadora porque querían matar al Señor Jesucristo. Y Él les dijo claramente, el Señor: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, la identidad correcta, para tener una identidad correcta y vivir con satisfacción, vivir el propósito que Dios tiene, es volver a nuestro origen, con nuestro Creador. Ese es mi punto de vista. Amén. Adelante, Elías. Se ha visto últimamente ya cómo los jóvenes satisfacen su vacío que sienten. Vemos los antros, vemos las calles, vemos los parques llenos de jóvenes drogándose, tomando, y sí es una satisfacción, pero corta, porque ya cuando terminan de hacerlo, vuelve ese vacío, vuelve esa tristeza, vuelve esa depresión. ¿Y cuál es el mejor remedio, el mejor alivio? La palabra de Dios. Leer, sentarse. Y muchos piensan que venir a la iglesia es aburrido, pero también empiezan los jóvenes una convivencia cristiana. Ahí es donde empiezan a sentirse mejor y ese vacío empieza a quitarse. ¿Por qué? Porque empieza Dios a morar sobre ellos. Eso es todo. Amén. Amén. Pues bueno, ya estamos a punto de cerrar esta transmisión, y me gustaría que cada uno termináramos con un comentario. Igual, si les gustaría que siguiéramos con esta conversación, si hay dudas o preguntas, igual ahí en la publicación, en los comentarios, pues es importante que nos los hagan saber para nosotros leerlos y obviamente pues hacer una segunda parte de esto. Iniciamos bueno, inicio yo, luego Elías, y cerramos con usted, hermano, ¿le parece? ¿Sí? Ok. Sí, yo creo que sí, la palabra de Dios es suficiente, y es suficiente para todo, pues los temas referente
a lo que concierne con nuestra salvación y pues cómo debemos dirigirnos en esta vida. Y justo ahorita que estábamos hablando de eso, yo había anotado unos versículos y me hizo rema este versículo, que está en Josué 1, 8 y 9, que le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Adelante, Elías. En la palabra de Dios podemos encontrar el remedio que todos buscamos. En la palabra de Dios podemos encontrar palabras de sanidad, palabras sobre la depresión, sea de todo tipo. Y queda en nosotros, en tomar esa gran decisión de venir a los pies de Cristo y empezar a caminar, porque no es difícil la vida cristiana, no lo es, pero te va a llevar a la vida eterna seguir a Jesús. Eso es todo. Ok, yo quisiera comentar, hermanito Alex, ya que haces la invitación a nuestros amigos que nos ven, que nos escriban, que nos digan qué temas quieren que tratemos. No hay límite, cualquiera que sea el tema que ustedes gusten, que toquemos, con mucho gusto lo haremos. Bueno, a manera de cerrar, quiero leerles una porción de la Biblia que dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Mira, Él dice al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. ¿Tenemos libre albedrío, libre voluntad? Yo creo que sí. Dios nos ha hecho no autómatas, sino seres pensantes, pero nos sugiere que pongamos atención a la palabra de Dios, porque si obedecemos lo que Dios nos sugiere para nuestra vida, nos va a ir bien. Si no lo hacemos así, es seguro que nos va a ir mal y nos vamos a frustrar, y eso es la razón por la cual el mundo camina hacia el error. No tiene paz, es momentáneo la alegría, la felicidad que tiene mientras comete pecado o hace maldad, pero después viene la cruda realidad, el vacío, y jamás se va a poder llenar ese vacío con nada, solamente obedeciendo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tenernos paciencia. Adelante, hermano Alex. Amén. Pues muchas gracias a todos por escuchar esta transmisión, y esperamos que sea la primera de muchas. Dios les bendiga enormemente a todos, y les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo donde quiera que nos estén viendo. Dios les bendiga. Nos vemos. Muchas gracias.